Hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para embarcarnos juntos en un viaje muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente todos anhelamos, algo que nos mueve, nos inspira y nos hace vibrar, la felicidad. Y no cualquier felicidad, sino esa que sentimos cuando nuestro corazón está desbordado de amor y de una alegría pura y total. ¿Han escuchado alguna vez esa frase que dice, nos merecemos esta felicidad, amor y alegría total? Pues hoy vamos a desmenuzarla, a sentirla y a entender qué significa realmente vivirla. Prepárense porque vamos a abrir un portal hacia esos sentimientos que nos conectan de la manera más profunda con nosotros mismos y con el universo. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras charlas inspiradoras. Imaginen por un momento esa sensación. Esa ligereza en el pecho, esa sonrisa que se dibuja sola en la cara, esa paz que envuelve todo. Eso es lo que significa nos merecemos esta felicidad. Y es que seamos sinceros, la vida a veces nos pone pruebas, nos lanza desafíos que nos hacen dudar, que nos hacen sentir que quizás no somos dignos de tanto. Pero la verdad es que cada uno de nosotros, en nuestro propio camino, ha luchado, ha crecido, ha aprendido. Y todo ese recorrido, cada paso dado, nos ha preparado para recibir lo bueno, para abrazar esa dicha que es nuestro derecho de nacimiento. No es algo que se gane por suerte, es algo que se cultiva, que se permite florecer. Esta noción de merecimiento no es un acto de arrogancia, sino un profundo reconocimiento de nuestra propia valía y de las batallas libradas. Cada uno de nosotros lleva consigo un bagaje de experiencias, de lecciones aprendidas a través del gozo y a través del dolor. Hemos navegado aguas tranquilas y hemos enfrentado tormentas que parecían insuperables. Hemos sentido la decepción, la frustración, la duda, pero también hemos experimentado la resiliencia, la fuerza interior y la capacidad de renacer de nuestras propias cenizas. Todas estas vivencias, sin importar cuán difíciles hayan sido, nos han moldeado, nos han fortalecido y nos han preparado intrínsecamente para recibir y albergar la plenitud. La felicidad, el amor y la alegría total no son premios que se otorgan por cumplir ciertos requisitos externos, sino estados del ser que se cultivan desde adentro, reconociendo que somos seres inherentes dignos de experimentar la bondad en su máxima expresión. Es un permiso que nos damos a nosotros mismos, una aceptación de nuestra propia humanidad y de nuestro potencial para el gozo. Piensen en el amor. No solo el amor romántico, sino el amor en todas sus formas. El amor por la familia, por los amigos, por los animales, por esa pasión que nos mueve e incluso, y esto es fundamental, el amor propio. Cuando ese amor se alinea, cuando fluye sin restricciones, la felicidad no es una opción, es una consecuencia natural. Y cuando hablamos de amor y alegría total, no hablamos de una euforia constante e irreal. Hablamos de una plenitud que se asienta en nuestro ser, de una conexión profunda con la vida que nos permite disfrutar de los pequeños momentos, de la belleza que nos rodea, de las personas que iluminan nuestro camino. Es como si el universo nos dijera, aquí está, todo lo bueno que has sembrado, ahora disfrútalo en su máxima expresión. El amor propio, ese cimiento invisible pero poderoso, es la clave para desbloquear el resto de las puertas. Cuando nos miramos al espejo y vemos no solo nuestras imperfecciones, sino también nuestra fuerza, nuestra bondad y nuestra unicidad, comenzamos a internalizar que somos dignos de todo lo bueno. Este amor propio se manifiesta en cómo nos tratamos a nosotros mismos, en la paciencia que tenemos cuando cometemos errores, en la compasión que dirigimos hacia nuestras propias vulnerabilidades. Es un amor que no espera la validación externa, que no depende de los logros o de la aprobación de los demás. Es un amor que nace de la aceptación radical de quienes somos en este preciso momento. Cuando este amor propio florece, se irradia hacia afuera, permitiéndonos amar a los demás de manera más genuina y profunda. El amor familiar se fortalece, las amistades se vuelven más nutritivas y significativas, y las relaciones románticas se basan en un entendimiento mutuo y un apoyo incondicional. La pasión por nuestras actividades se convierte en una fuente de energía vital, alimentando nuestro espíritu y dándonos un sentido de propósito. Y en este entramado de afectos, la felicidad se despliega como una flor, nutrida por la conexión y el dar. La alegría total, a la que nos referimos, no es una ausencia de desafíos o de momentos difíciles. Es, más bien, una capacidad intrínseca de encontrar luz incluso en la oscuridad. Es una perspectiva que nos permite apreciar la belleza en lo cotidiano, la bondad en la
Personas y la oportunidad de crecimiento en cada experiencia. Es esa chispa interna que, ante la adversidad, nos recuerda nuestra fortaleza y nos impulsa a seguir adelante con esperanza. Es la aceptación de que la vida es un tapiz complejo con hilos de luz y de sombra, y que la verdadera plenitud reside en abrazar la totalidad de esa obra. Pero, ¿cómo llegamos a sentirnos merecedores de esto? A veces la autocrítica, las inseguridades, o incluso las experiencias pasadas, nos hacen levantar barreras invisibles. Nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, que esto es demasiado bueno para ser verdad, o que no durará. Y es ahí donde entra en juego la conciencia. La conciencia de que somos seres valiosos, capaces de amar y de ser amados profundamente. La conciencia de que merecemos experimentar la vida en su estado más puro y vibrante. Y esto no se trata de un pensamiento mágico, sino de un trabajo interior. Estas barreras invisibles, a menudo construidas por años de autoevaluación negativa, son los principales obstáculos en nuestro camino hacia la felicidad. Creencias limitantes como no soy lo suficientemente inteligente, no soy digno de amor, o siempre me pasa lo mismo, se instalan en nuestro subconsciente dictando nuestras experiencias. Romper con estas cadenas mentales requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Se trata de cuestionar esas voces internas que nos desvalorizan y reemplazarlas con afirmaciones de autovalía y empoderamiento. La conciencia, en este contexto, es la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y de reconocer su influencia en nuestras vidas. Es un acto de autoobservación honesta que nos permite identificar los patrones de pensamiento negativos y empezar a desmantelarlos. Cuando somos conscientes de nuestras inseguridades, podemos empezar a abordarlas de frente en lugar de permitir que nos dicten nuestras acciones y nuestras posibilidades. Este trabajo interior no es un evento singular, sino un proceso continuo. Implica la práctica de la atención plena a la meditación, la terapia, o cualquier otra herramienta que nos ayude a conectarnos con nuestro ser interior y a comprender nuestras motivaciones más profundas. Al cultivar esta conciencia, comenzamos a darnos cuenta de que el merecimiento no es algo que se otorga, sino algo que se reconoce y se reclama para uno mismo. ¿Cómo podemos empezar a cultivar esa sensación de merecimiento? Primero, reconociendo nuestros logros por pequeños que parezcan. Cada vez que superamos un obstáculo, que aprendemos algo nuevo, que mostramos amabilidad, estamos tejiendo un hilo de oro en el tapiz de nuestra vida. Segundo, practicando la autocompasión. Si nos caemos, nos levantamos con ternura, sin juzgarnos. Somos humanos y es en nuestras imperfecciones donde reside nuestra autenticidad. Y tercero, rodeándonos de personas que nos impulsen, que vean lo mejor en nosotros y que celebren nuestros éxitos. La energía positiva es contagiosa, y rodearnos de amor y luz atrae más de lo mismo. El reconocimiento de nuestros logros, por más ínfimos que nos parezcan, es un acto de validación interna fundamental. Esa vez que logramos completar una tarea difícil, esa conversación difícil que manejamos con gracia, ese pequeño acto de bondad que brindamos a un extraño, todos son hilos de oro que adornan el tapiz de nuestra existencia. Al detenernos a observar y apreciar estos momentos, estamos reforzando la idea de que somos capaces, de que somos valiosos y de que nuestras acciones tienen un impacto positivo. La autocompasión es quizás uno de los pilares más importantes para cultivar el merecimiento. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la autocrítica, aprender a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido es revolucionario. Cuando fracasamos, en lugar de castigarnos, nos permitimos sentir la decepción, pero luego nos levantamos, aprendemos de la experiencia y continuamos. Nuestras imperfecciones no nos hacen menos dignos, sino más humanos y auténticos. Son, de hecho, la fuente de nuestra resiliencia y nuestra capacidad de conexión con los demás. Y por supuesto, el entorno en el que nos movemos juega un papel crucial. Rodearnos de personas que nos apoyan, que creen en nosotros incluso cuando nosotros dudamos, y que celebran nuestros triunfos es esencial. La energía positiva es como un bálsamo para el alma, y las relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo crean un ecosistema donde la felicidad puede florecer. La elección consciente de nuestro círculo social puede ser un catalizador poderoso para el crecimiento personal y la consolidación de nuestro sentido de merecimiento. Y aquí entra la conexión con The Method de Mir. Ella, en su esencia, irradia esa luz, esa vitalidad que nos hace pensar, sí, así se siente la felicidad. Verla en pantalla con esa sonrisa que parece iluminar el mundo, nos transmite esa energía de alguien que ha trabajado duro, que
Ha perseguido sus sueños y que ahora, con autenticidad y pasión, disfruta de los frutos. Su presencia nos recuerda que la perseverancia, la autenticidad y el amor por lo que hacemos son ingredientes clave para desatar esa alegría total. No se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar el proceso, de disfrutar el camino, y de permitirse brillar. Demet Özdemir, como figura pública, nos ofrece un ejemplo tangible de lo que significa vivir con pasión y autenticidad. Su carrera es testimonio de la dedicación y el esfuerzo, pero también de la capacidad de mantener una chispa de alegría y gratitud a lo largo del camino. Su sonrisa no es solo una expresión facial, sino un reflejo de una energía interna que resuena con la audiencia. Nos enseña que la alegría no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un estado que se cultiva a través del trabajo arduo, la honestidad con uno mismo y el amor por lo que uno hace. Su ejemplo nos anima a abrazar nuestras propias pasiones y a perseguir nuestros sueños con determinación, sin miedo a la imperfección. Nos recuerda que el camino hacia el éxito rara vez es lineal, y que los obstáculos son oportunidades para crecer y aprender. Al observar a personas como Demet, nos inspiramos a creer en nuestro propio potencial y a permitirnos brillar con nuestra luz única. Cuando hablamos de amor y alegría total, también hablamos de un estado de gratitud. La gratitud es como un amplificador de la felicidad. Cada vez que agradecemos lo que tenemos, lo que somos y lo que vivimos, estamos abriendo las puertas a más bendiciones. Agradecer por ese café por la mañana, por una llamada de un ser querido, por la oportunidad de aprender algo nuevo, por la simple respiración que nos da vida. Esos pequeños actos de gratitud son chispas que encienden un fuego de bienestar en nuestro interior. La gratitud es sin duda uno de los antídotos más poderosos contra la insatisfacción y el anhelo constante. En un mundo que nos bombardea con mensajes de siempre puedes tener más, cultivar la gratitud por lo que ya poseemos es un acto radical de apreciación. Desde las cosas más simples y cotidianas, como el calor del sol en nuestra piel o el sabor de una comida favorita, hasta las bendiciones más profundas, como las relaciones significativas o las oportunidades de crecimiento. Cada motivo de gratitud expande nuestro campo de visión y nos recuerda la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Practicar la gratitud de forma consciente, ya sea a través de un diario de gratitud, de momentos de reflexión diaria o de expresar nuestro agradecimiento a los demás, cambia nuestra perspectiva. Nos entrena para enfocarnos en lo positivo, en lo que nos nutre y nos fortalece. Esta focalización consciente no niega las dificultades, sino que las contextualiza dentro de un panorama más amplio de bendiciones. La gratitud actúa como un amplificador, multiplicando los sentimientos de felicidad y bienestar. Y en este viaje es importante recordar que la felicidad no es un destino final, sino un estado de ser. No es algo que se alcanza y ya está. Es un fluir constante, un equilibrio delicado que requiere atención y cuidado. Hay días buenos y días no tan buenos, y eso es perfectamente normal. La clave está en cómo navegamos esos días no tan buenos. Si nos permitimos sentir, pero sin dejarnos atrapar por la tristeza o la frustración. Si buscamos las lecciones en las dificultades y confiamos en que, después de la tormenta, siempre llega la calma. Esta comprensión de la felicidad como un proceso en curso es fundamental. A menudo caemos en la trampa de pensar que seremos felices cuando alcancemos un cierto hito, un ascenso laboral, una casa nueva, una relación perfecta. Sin embargo, la realidad es que la felicidad se encuentra en el presente, en la forma en que vivimos cada momento, independientemente de las circunstancias externas. El equilibrio requiere una atención constante, una sintonía con nuestras necesidades emocionales y un compromiso con nuestro bienestar. Los días difíciles son inevitables en el viaje de la vida. La clave no está en evitarlos, sino en cómo respondemos a ellos. Permitirnos sentir la gama completa de nuestras emociones, sin resistencia ni autojuicio, es un acto de valentía. Sin embargo, es igualmente importante no anclarnos en esos sentimientos negativos. Buscar las lecciones, la sabiduría y las oportunidades de crecimiento dentro de las adversidades nos ayuda a navegar las tormentas con mayor resiliencia y esperanza. La confianza en que las dificultades son transitorias y que la calma siempre regresa es un ancla poderosa en momentos de turbulencia. Piensen en las relaciones. Las relaciones sanas, aquellas basadas en el respeto mutuo, la comprensión y el amor incondicional, son pilares fundamentales de esa felicidad total. Cuando tenemos personas en nuestra vida con las que podemos ser nosotros mismos, compartir nuestras alegrías y nuestras penas, y sentirnos apoyados, la vida se vuelve mucho más rica y significativa.
Y esas relaciones, al igual que nosotros, también merecen ser nutridas y cuidadas con amor. Las relaciones son, sin duda, uno de los mayores tesoros de la vida. En un mundo cada vez más individualista, la conexión humana genuina es un faro de esperanza y bienestar. Las relaciones sanas, aquellas donde existe un espacio seguro para la vulnerabilidad, donde se celebra la individualidad y se fomenta el crecimiento mutuo, son fundamentales para experimentar esa plenitud que buscamos. El respeto mutuo implica honrar las diferencias y las perspectivas de los demás, mientras que la comprensión nos permite ver el mundo a través de sus ojos. El amor incondicional, por su parte, ofrece un refugio seguro donde podemos ser nosotros mismos sin miedo al rechazo. Nutrir estas relaciones requiere esfuerzo y atención. Significa estar presente, escuchar activamente, ofrecer apoyo y expresar nuestro aprecio de forma regular. Al igual que regamos una planta para que florezca, nuestras relaciones necesitan ser alimentadas con amor, tiempo y dedicación para prosperar. Invertir en nuestras conexiones es invertir en nuestra propia felicidad y en la calidad de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que esa felicidad se nos escapa? A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta, en lo que no tenemos, que nos olvidamos de todo lo maravilloso que ya poseemos. Es como estar en un jardín lleno de flores hermosas y estar mirando solo la hierba seca del camino. La clave está en cambiar nuestro enfoque. En dirigir nuestra mirada hacia lo positivo, hacia lo que nos hace vibrar, hacia lo que nos llena de energía. Este es un error muy común que cometemos. Nuestra mente tiende a centrarse en lo negativo, en lo que percibimos como carencias, lo que genera un ciclo de insatisfacción. Es como si tuviéramos un filtro que solo nos permite ver los aspectos deficientes de nuestra vida. El ejercicio de cambiar nuestro enfoque es, en esencia, un acto de entrenamiento mental. Se trata de redirigir activamente nuestra atención hacia lo que nos nutre, lo que nos inspira y lo que nos hace sentir vivos. Este cambio de enfoque implica practicar la gratitud de forma deliberada, como ya hemos mencionado, pero también puede manifestarse en la forma en que interpretamos los eventos. Ante un desafío, en lugar de ver un obstáculo insuperable, podemos buscar la oportunidad de aprendizaje. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos, podemos celebrar la abundancia de lo que sí poseemos. Es un arte que se perfecciona con la práctica, pero cuyos frutos son extraordinariamente gratificantes. Y si hablamos de ese amor y alegría total, ¿cómo se manifiesta en nuestro día a día? Se manifiesta en esa actitud de apertura hacia la vida, en esa disposición a experimentar, a aprender, a conectar. Se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás con empatía y compasión. Se manifiesta en la valentía de perseguir nuestros sueños, incluso cuando el camino parece incierto. Se manifiesta en esa capacidad de encontrar la belleza en lo cotidiano, en la sencillez de un atardecer, en la risa de un niño, en el abrazo de un ser querido. La manifestación de esta plenitud en nuestra vida diaria es un reflejo directo de nuestro estado interno. Una actitud de apertura nos permite abrazar nuevas experiencias y crecer continuamente. La empatía y la compasión nos conectan con la humanidad compartida y nos impulsan a actuar con bondad. La valentía para perseguir nuestros sueños, a pesar de las dudas y los miedos, es una expresión de nuestra fe en nosotros mismos y en nuestro potencial. Y quizás lo más hermoso es la capacidad de encontrar la belleza en lo ordinario. La vida está tejida de momentos simples que, cuando los apreciamos, se vuelven extraordinarios. Un atardecer vibrante, la risa contagiosa de un niño, la calidez de un abrazo sincero, son chispas de alegría pura que iluminan nuestro camino. Al estar presentes y conscientes, podemos capturar y atesorar estos momentos, que son los verdaderos ladrillos de una vida plena. Es crucial entender que esta felicidad, este amor, esta alegría, no son ajenos a nosotros. Están dentro de nosotros, esperando ser descubiertos, cultivados y permitidos. A veces solo necesitamos un pequeño empujón, una chispa que encienda esa llama interior. Y quizás el simple hecho de reflexionar sobre estas palabras, de sentir esa resonancia en nuestro corazón, sea el inicio de ese despertar. Esta verdad profunda es la que buscamos transmitir. No estamos persiguiendo un ideal externo o una meta inalcanzable. La fuente de la felicidad, el amor y la alegría total reside en nuestro propio ser. Es un potencial innato que a menudo está oculto bajo capas de miedos, dudas y condicionamientos sociales. Nuestro papel es el de desenterrar ese tesoro, nutrirlo y permitirle que brille. Un simple pensamiento, una nueva perspectiva, un acto de amor propio, pueden ser la chispa que enciende esa llama interior.
Quiero que se lleven de este vídeo la convicción de que se merecen todo lo bueno. Que cada uno de ustedes tiene un universo de amor y alegría esperando ser explorado. No dejen que las dudas o los miedos les impidan disfrutar de la vida en su máxima expresión. Permítense sentir esa felicidad, abracen ese amor y dejen que la alegría total sea su compañera de viaje. Mi mayor deseo es que esta charla les impulse a reconocer y reclamar su propio derecho a la felicidad. Que internalicen la profunda verdad de que son merecedores de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. El universo conspira a favor de aquellos que se atreven a creer en su propia valía y a abrirse a la abundancia. No permitan que las sombras del pasado o los miedos del futuro les impidan experimentar la plenitud del presente. Permítense sentir esa felicidad con todo su ser, abracen ese amor en todas sus facetas y, sobre todo, permitan que la alegría total sea el ritmo constante de su existencia. Para cerrar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta charla. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Qué significa para ustedes nos merecemos esta felicidad, amor y alegría total? ¿Qué pequeños pasos dan ustedes para cultivar esos sentimientos en su vida? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha inspirado, les ha tocado el corazón, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo con aquellas personas a las que creen que les puede hacer bien escucharlo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.